Para esta primera sesión de Consejo Técnico Escolar en la fase intensiva para docentes, vamos a encontrar dos grandes temáticas y tres diferentes propósitos. Para ello, el día de hoy estaremos revisando 8 diferentes documentos en los cuales analizaremos todo su contenido, toda la información. También para esta sesión tenemos dos diferentes juegos para seguir aprendiendo juntos y platicaremos acerca de los tres productos que, bueno, se van a realizar a través de esta primera sesión. Además, vamos a estar analizando este documento acerca del proceso de mejora continua. Sé que es mucha información, sé que son muchos detalles, pero no te preocupes. El día de hoy nos acompaña la maestra. Adriana Soy Lascano. el maestro Mario Dante y desde el Centro de Aprendizaje Activo les enviamos un fuerte abrazo. Aquí seguimos aprendiendo juntos, así que nos va a ir muy, muy bien. Tenemos dos grandes temas. Le voy a pedir a la maestra Adriana Lascano que nos ayude a leer cuáles son esas temáticas, así como los propósitos. Así es, para esta sesión número 1 próxima tenemos en la inclusión un principio para asegurar el derecho humano a la educación, que es el primer tema, y el segundo, el proceso de mejora continua como vía para el fortalecimiento de la educación pública. Ahí les vamos a dar algunas recomendaciones, sobre todo si a ti te toca dirigir esta primera sesión, para que tengas ya unos tips y que pueda fluir un poquito más, porque creemos que esta sesión es la más extensa. Como propósitos tenemos tres, que son el primero de ellos, reflexionar en torno al derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes y las situaciones que pudiéramos limitarlo. Esto tiene mucho que ver precisamente con la cuestión de la inclusión. Luego tenemos en el segundo tema para el dos propósitos también, que es analizar las características del proceso de mejora continua de acuerdo al documento que nos están aquí presentando. Es un documento no muy largo, pero sí se involucra su tiempo, así es de que hay que leerlo previamente. Y el último de los propósitos es identificar los elementos necesarios para iniciar con la construcción del diagnóstico socioeducativo de la escuela. Claro que sí, Elena, gracias. Derivado de cada uno de los propósitos, se va a construir diferentes productos, ¿de acuerdo? Aquí están ya listos para descargarse, para imprimirse. Recuerda que también tenemos en un momento más un juego, un póker, está muy padre, habla acerca de las diferentes barreras para el aprendizaje y la participación, para saber de qué manera vamos a seguir trabajando sobre de ello. Y recuerden que todos los materiales los encontrarás en centroaprendizajeactivo.com en la parte correspondiente a la fase intensiva. La gran mayoría son de regalo. Ojo, tenemos algunos que son a la venta. Si compras algo, estarías ayudando al canal. Más información en el primer comentario y también al final de este video. Así que, bueno, vámonos con el primer gran apartado de esta fase intensiva, en la cual pues ya nos recuerdan acerca de estos tres diferentes propósitos. La sugerencia es primero, pues, analizar el video de la secretaria. Aún no ha salido. En cuanto se emita, vamos a estar lanzándolo en nuestro canal. Así que si no lo has hecho, suscríbete para tener toda la información. Y bueno, primeramente nos hablan acerca de la inclusión, un principio para asegurar el derecho humano a la educación. Adriana, ¿qué nos pudieras platicar acerca de esta temática? ¿Qué te llama la atención? Tenemos tres diferentes lecturas. Tú platícanos, dinos. Fíjese que la inclusión es un tema sumamente grande, tiene muchos ejes para poder analizarlo y sobre todo hacer reflexiones, y yo creo que con lo que convivimos diariamente en nuestras aulas. Lo más importante o lo que está enfocado ahorita en nuestro Consejo Técnico Escolar en esta fase intensiva, en esta sesión número 1, es en la inclusión desde el punto de vista del derecho humano a la educación. Entonces, ¿cómo debemos actuar nosotros como docentes si se nos presenta una situación donde debemos incluir a ciertos niños que quizás no cumplen con los requisitos establecidos en nuestras escuelas para el proceso de inscripción o permanencia, y cómo debemos actuar también por derecho constitucional y el derecho humano que tiene cada uno de las personas que viven en México, incluso que no sean nacidas en México o que no tengan la nacionalidad por el simple hecho de estar en territorio mexicano. Claro que sí, Elena, recordando que, bueno, estos requisitos no son de carácter obligatorio, es decir, los estudiantes, cumplan o no cumplan los requisitos, pues deberán de contar con este servicio educativo, con su derecho a la educación. De hecho, algo muy interesante que se muestra dentro de las mismas orientaciones es esta invitación que nos hacen a revisar tres diferentes documentos donde nos platican acerca de lo que nos está compartiendo la maestra Adriana Lascano. Y ojo, en un momento más también estaremos revisando este instrumento que tiene que ver con este registro
de las barreras para el aprendizaje y la participación que pueden enfrentar los estudiantes. Aquí se señalan cuatro diferentes barreras que vamos a estar trabajando más adelante y bueno, la idea es tener esta información. Así que bueno, la primera actividad que nos piden hacer es formar tres equipos de trabajo. Ya sabemos que esto ya va a depender de la cantidad de maestras, maestros, dependiendo de la organización. Esta es una orientación, no tiene por qué ser de esta manera, se puede trabajar de la manera que ustedes deseen. Aquí lo interesante pues es el conocimiento que podamos crear y generar. Mucha atención a los anexos porque derivado de ellos estaremos realizando el producto número uno, ¿sale? Y aquí tal cual. Se nos sugiere la formación de esos equipos y vamos a responder algunas preguntas. Adriana, ¿qué nos pudieras platicar acerca del anexo número uno? Es la persona que le brinda seguridad. Fíjense que antes de iniciar con los anexos, estos tres anexos que tienen que ver con una situación de migración, es muy importante que a pesar de ser historias muy crudas, muy emotivas, que realmente llegan al corazón, lo más importante con la finalidad de una reflexión completa y de un análisis total, tomemos en cuenta lo que tiene que ver con los aspectos académicos. Nosotros como docentes estamos trabajando en un caso en que nos tenemos que fijar, pues nos tenemos que fijar, esto va para los tres casos, en cómo fueron atendidos los migrantes, en qué tuvieron que implementar y de qué tuvieron qué herramientas tuvieron que hacerse los docentes y los directores de esas escuelas, incluso hasta a nivel supervisor, y sobre todo qué resultados hay para con esos niños y cómo se espera que se siga trabajando toda esta parte o cada una de las de los casos de inclusión que tengamos nosotros en las escuelas. Eso es lo que yo les voy a recomendar. Vamos a empezar a trabajar con este que dice, eres la persona que le brinda seguridad. Esta es de una maestra de Oaxaca que se llama Abigail Álvarez Aguilar, de quinto grado de primaria, y viene el nombre de la primaria, Nicolás Rangel, Alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Y nos dice que ella es profesora de un niño de nacionalidad brasileña que es hablante del portugués. Estamos señalando aspectos importantes. Ella dice que ha realizado gestiones en otras escuelas, es decir, la familia, y que le pidieron que llevara papeles. Él llegó en el mes de agosto del 2023 al país, pero hasta enero del 2024 hicieron la solicitud de inscripción y presentaron los papeles que habían tramitado. Por eso antes no había entrado. Ahí ya tenemos un foco rojo. Claro. ¿Sale? Ese niño no entró cuando inició el ciclo escolar porque los papeles fueron un limitante. Ojo con eso porque eso no puede pasar. Ya lo explicó el maestro Mario Dante hace un momento. Luego dice que tenían retos pedagógicos que se fueron enfrentando y que el principal de ellos, la maestra enfrentó pues la lengua. Palabras, ella utilizaba palabras que son parecidas al español, buscó un traductor, la maestra de UDEI les ayudaron a hacer un glosario con las palabras básicas que trabajaron, por ejemplo, por campos semánticos como los colores, los meses del año, los días de la semana, la ropa, por ejemplo, etcétera, ¿no? Luego dice que el maestro de educación física hizo un traductor de Google. Fíjense cómo toda la escuela empezó a apoyar. Eso es un rasgo muy, muy característico y muy aplaudible para esta escuela. La maestra no estaba sola. Dice que lo que ella buscaba y veía en los videos de portugués en YouTube para poder entender mejor a su alumno. Fíjense cómo es la autocapacitación de esa maestra para poder atender a su niño. A mí me pasó algo muy similar, ¿te acuerdas? Sí, claro. Con mi alumna, que ella Sí. venía de Noruega y yo no sabía hablar su idioma y tratábamos de comunicarnos un poquito en inglés, un poquito en español, y fue la manera como la que aprendió a leer y escribir. Cabe mencionar que un niño entre mayores es más difícil. ¿Sale? Entonces dice, vi algunas actividades que hacían ahí en la escuela donde ella se metió, la maestra, a investigar la escuela del niño, la buscó en el Google Maps, se le enseñó al chico y aparte le empezó a buscar estrategias que implementaban en su escuela. Fíjense cómo ya viajó digitalmente para poder hacer un trabajo, por así decirlo, colaborativo con la escuela con en la que el niño iba. Dice que sus participaciones al principio eran muy, muy limitadas y que después empezó a trabajar con la mitad de español y la mitad del portugués y que ya tenía una participación oral más significativa. Fíjense cómo va avanzando este pequeño y luego dice, se involucra más con sus compañeros. Es decir, no nada más está trabajando el aspecto académico, sino también el aspecto personal y emocional. Luego dice que, no sé si me fui. No, sí, vamos bien. Ajá, a Sí, ver. vamos bien. Aquí está.
Dice que ya el alumno, su alumno ya empezaba a trabajar cálculo mental, exactamente el mismo que hacían sus compañeros, es decir, ahí ya estaba en ese mismo nivel. Al principio, él estaba siempre con la maestra. Esto es algo muy característico y ojo aquí porque empezamos a ver puntos de VAP, ¿sale? Ahorita vamos a ver de qué tipo. Al principio ese niño estaba siempre con ella en el recreo y dice, pues ahorita ya se junta con sus compañeros, ya se integró a un grupo de niños que lo acogió, que compartió, como siempre ustedes saben, podemos llevarnos bien con todos los del salón, pero siempre vas a tener un grupito especial. Esto ya se había dado con él. Dice que ha promovido mucho las emociones y los valores. Entonces, cuando llegó Joao, y que ahora incluyen a ese estudiante en las actividades y que ya lo pueden tomar como un monitoreo, ¿sí? Ella, la maestra, se ayuda con el monitoreo de sus estudiantes para con este estudiante en particular y yo me imagino también que con otros estudiantes. Que el aprendizaje del español siempre él lo aprendió en su lengua natal, en el portugués, lo aprendió en letra cursiva. Entonces, que el español pues es diferente y él quería escribir como sus compañeros. Dice que ya puede leer el español y comprenderlo y ya realiza participaciones voluntarias de forma oral. Fíjense cómo de tener participaciones donde ella pedía que el niño participara, ahora ya eran voluntarias. Esa es la diferencia. Luego se incorporó a este niño en cosas positivas, donde todos los niños también aprendieron de él, es decir, no nada más él estaba aprendiendo de los niños de su grupo, sino también estaba compartiendo su cultura, su forma de ser, su familia, y que eso le ha ayudado y ha ampliado el panorama del resto de sus estudiantes. ¿Por qué? Porque ya no nada más están encapsulados en lo que tienen cerca, sino ya viajaron también junto con Joao a donde él estaba y porque les ha platicado. Dice que cuenta con el apoyo de la familia, eso también es un punto muy importante y que ha ayudado mucho la actitud de él. Las cuestiones actitudinales para el aprendizaje son básicas, por eso también está subrayado. Y que él ya es más seguro y va avanzando muy bien en su aprendizaje. Dice la maestra que lo principal es la empatía en este caso, ¿no? El respeto a sus costumbres, a sus tradiciones, confiar en el grupo. Y dice que él platica con sus papás y trata de indagar lo más que pueda sobre su alumno, ¿sí? Todo lo que al chico le interesa lo platica con los papás y los papás también tienen esa apertura con la docente. Dice que también ellos migraron, es decir, vinieron a México porque ellos así lo decidieron. Esto también es un punto importante. ¿Por qué? Porque es una libre decisión, es decir, no hay situaciones familiares o Coercitivas o exactamente o coercitivas que los hayan hecho salir de su país y eso también apoya mucho. Dice que el próximo grado le recomendaría que primero al maestro que lo va a tener en el siguiente grado, a lo mejor se echara un clavadito en el portugués, ¿no? Que se empapara un poquito y que siga ayudando de manera emocional y académicamente al estudiante. Vamos a ver con qué cierra. Pues dice que le sorprendió mucho que ella estaba sentada en su escritorio y que él llegó y lo abrazó sin como ningún aviso o sin un motivo, ¿no? Entonces, eso le da a entender que ella está haciendo un buen trabajo junto con sus compañeros y que ese intercambio ha favorecido no nada más a Joao, su estudiante brasileño, sino también a sus estudiantes. Este es el primer caso. así es, ese primer caso, familia SEA, vámonos con el segundo, pero antes de entrar, vamos a recordar algunas de las preguntas que tienen que ver con este producto, porque a lo mejor algunos de ustedes ya fueron a la tienda, ya descargaron el formato, ya lo imprimieron y bueno, están adelantando esta parte, ¿sale? Recordemos, ya los productos no son de manera administrativa, no son para cumplir, para decir si tienes asistencia o no, no, simplemente la idea es tener un formato que nos permita avanzar en la reflexión, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son las preguntas con las que inicia este formato? ¿Cómo se sintieron al conocer estas experiencias? ¿De qué manera el derecho humano a la educación rige la actuación de esas comunidades escolares? Y en tercer lugar, tenemos qué acciones realizaron para que las niñas, niños y adolescentes en situación de migración, es el caso que comentábamos, ingresaran a la escuela, se integraran, pudieran comunicarse y aprender. Como colectivo, ¿qué enseñanzas les dejan esas experiencias? Aún quedan algunas preguntas, pero las estaremos trabajando después de esta lectura. Adriana.
Dice en el anexo 2, la lectura es, hay que avanzar lo más rápido porque no sabemos si van a estar un mes, 2 meses o una semana. Y este es el caso que presenta la directora Doriaelia Espinosa Cota de la Escuela Primaria Federico Pascual Ortiz Rubio de la ciudad Juárez, Chihuahua. Dice que ella, su escuela está ubicada cerca de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, que estaba solo a 1 cuadra y media de la escuela. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que además Ciudad Juárez es un flujo migratorio junto con todo el estado de Chihuahua para el paso de la gente que va a Estados Unidos. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto y vamos a empezar a subrayar puntos importantes de la lectura que nos van a ayudar a este análisis específico que nos requiere. Dice que ella presentó un proyecto a sus autoridades educativas estatales y a la supervisora de zona y jefe de sector y que les gustó mucho y lo aprobaron. Dice que mostró todo el protocolo de cómo iban a rescatar a los niños, que visitó la casa del migrante, que habló con los encargados, que estableció un diálogo y una comunicación con ellos para explicarles que ellos iban a brindarles el servicio educativo a la gente que estaba en la casa del migrante, que se reunió con todas las personas, porque pues obviamente después de hablar con las autoridades del lugar, tiene que hablar con las personas involucradas, que son los padres de sus futuros estudiantes, que les explicó la situación y que les dijo que les gustaría, junto con su equipo, atender a sus niños de primero a sexto año. Dice que empezaron, al principio no fue fácil, que estableció incluso un contacto con una representante de la UNICEF y que después de esto, pues los papás accedieron y empezaron a tener conversaciones para las negociaciones. Dice que la escuela ofreció un servicio educativo, sus instalaciones, un buen trato, una buena charla para los niños y la sensibilización hacia los padres de familia, que iniciaron todo y que el 16 de septiembre los niños estaban ingresando a la escuela. Llegaron 96 niñas y niños. Primer reto, la llegada. Dice que los maestros tenían miedo de trabajar con una población de ese tamaño, que venían o provenían de diferentes culturas juntas, de idiomas, lenguas nativas. Entonces, pues eran muchas las preguntas, ¿no? Los ¿Cómo retos. vamos a convivir con ellos? ¿Cómo les vamos a entender? Los choques culturales. La experiencia que tenía la directora creo que fue también algo muy favorecedor porque ella estaba acostumbrada, por ejemplo, y tenía experiencia de formar maestros para que no atendieran la discriminación y el bullying y impedir todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces lograron la integración sin tener ninguna situación desfavorecedora y lo siguiente era traer a los padres de familia. ¿Cómo le vamos a hacer? Hay que recordar que este plan 2022 también atiende y favorece todo lo que es la comunicación con la comunidad y la primera parte de esa comunidad son nuestros padres de familia. Vienen mal estos niños de una situación emocional, es decir, no es como el caso de Joao. El caso de Joao era una migración propia, una migración positiva, por así decirlo, y en este caso no. Eran niños, por ejemplo, que querían cruzar a la frontera con Estados Unidos y que en el proceso pues habían tenido situaciones muy desfavorecedoras. Ella les dio un recorrido por la escuela y empezó a enseñarles dónde estaba todo. Les dijo cómo iban a trabajar, que los niños iban a estar protegidos, que todo estaba cerrado, algo que les dejara a los padres y les diera tranquilidad. Después de todo esto, pues afortunadamente los padres dijeron que sí, que trajeran a los niños a la escuela y de esa manera empezaron a trabajar. Empezó el trabajo ya también administrativo, que es ubicar por grados, ver qué maestros estaban preparados, qué pruebas se iban a aplicar a los niños de acuerdo a la edad y la preparación académica para así poder entenderlos. Les dieron la bienvenida a los chicos y pues tenían que dejarlos, el primer enfrentamiento con el sistema es darlos en el sistema de alta. Qué difícil, ¿por qué? Porque hay muchos niños que no tenían papeles. Entonces, que afortunadamente la Secretaría de Educación, pues les dejó el sistema abierto porque al ser una casa del migrante, pues había niños que iban y venían y no sabían cuánto tiempo iban a estar ahí con ellos. Entonces, era sumamente importante que los niños llevaran un documento certificado por parte de la escuela para cuando llegaran a donde fueran, ya tuvieran algo que avalara que habían estudiado. Claro.
Dice la maestra que le ha dado muchas satisfacciones a la escuela cuando, por ejemplo, se comunicaron de Estados Unidos y que les decían que algunos estados de la República le hablaban para darle las gracias, que un director de la Escuela de Honduras directamente hablaba muy satisfecho con la gente de México y el recibimiento que habían tenido, que les dejaron muchas enseñanzas, por ejemplo, de las culturas múltiples que atendieron, principalmente de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Costa Rica y de Venezuela, incluso también interna, migración interna, como es niños de Michoacán, de Guanajuato, de Guerrero y del Estado de México y Zacatecas. Fíjense cómo está el estado de Chihuahua y casi todo lo que estamos diciendo está en la parte centro y sureste, ¿sale? Ujú. Luego dice que ahí en su escuela conocen la migración, saben que el trabajo con los niños es muy importante y que a lo mejor ellos van a estar con ellos muy poquito tiempo, pero que es importante atenderlos lo mejor posible. Dice que hicieron un trabajo para consolidar la lectoescritura, que les asignaban un maestro especial que tomaba al niño que le tocaba y que decía hay que avanzar lo más rápido porque no sabemos si van a estar un mes, 2 meses, una semana o el tiempo que estén. Y que ellos estaban preparados para ese reto. Claro que sí, el tiempo es valioso, es necesario, es Exactamente. importante. De hecho, todo esto también lo tendremos que plasmar en este apartado de este formato y las preguntas que continúan son, ¿han recibido solicitudes de inscripción a la escuela de poblaciones en situación de migración interna o externa? ¿Qué hicieron? ¿Conocían el protocolo de acceso? ¿Lo aplicaron en su escuela? ¿Qué requisitos de inscripción podrían limitar el acceso a la educación? Es decir, una barrera normativa, incluso estructural, pedagógica o en este caso ya didáctica, que es el nuevo término que se está empleando, en ocasiones sin quererlo, sin saberlo, sin estar conscientes, pues estamos generando algunas barreras. No significa que seamos malos, no, significa que hay que revisar nuestras prácticas, nuestra organización para saber qué es lo que está favoreciendo la educación o qué está limitando el acceso. Y ojo, estos son ejemplos de niños migrantes, pero de verdad los podremos traducir en diferentes tipos de ejemplos, pero la idea es que todos tienen derecho a la educación, o sea, todos, es un derecho humano inalienable. De hecho, en el número 3 nos habla acerca de recibir a esta población, nos ha enriquecido como comunidad. Este es del Jardín de Niños María Guadalupe de Alba de la Ciudad de México y viene en el nombre de, a mí me gustaría que se tomaran el tiempo de leer cada uno de ellos, del personal directivo y del personal docente. Un aplauso para ellos y para muchos más que quizás no están aquí sus historias, pero que también son importantes. Nos dice aquí que una característica particular del plantel es la regularidad para atender a niñas y niños en situación migrante interna, principalmente de origen otomí, y que al menos el 30% de su población estudiantil pertenece a esa comunidad. También nos dice que viven en condiciones de vulnerabilidad, hacinamiento, es decir, en casitas de cartón y sin servicios básicos, que tienen malas condiciones de higiene, ya sea también, y algo muy importante, los hábitos alimenticios que son poco favorables. Nos dice que esta población ha enriquecido también como comunidad. ¿Por qué? Porque comparten su cultura, sus costumbres y sus tradiciones y ellos como docentes se han permitido sentar las bases para su vida escolar futura. Todo esto está subrayado porque es algo que enriquece también el trabajo de la escuela. Dice que el punto de partida es brindarles atención educativa y darles el tiempo para conocerlos, para conocer a cada una de esas familias y que los principales aspectos a trabajar en las habilidades son las habilidades socioemocionales. Esto es muy importante porque de manera inmediata ellos ya detectaron cuáles son, qué es lo que tienen que trabajar. No nada más lo académico, por ejemplo, aquí son cuestiones socioemocionales, porque difícilmente expresen y regulen sus emociones, que es necesario también trabajar con los niños rutinas porque no las tienen y fomentar hábitos de higiene y cuidado personal. También dice que es fundamental conocer a las familias e involucrarlas. Pero puntos a favor son muy participativos, sobre todo cuando de compartir su cultura se trata, que las niñas y niños muestran gran interés por aprender cosas diferentes, como por ejemplo aprender a saludarse en otomí, y que es algo que ya se ha hecho para ellos una regularidad, una actividad rutinaria saludarse en otomí. Nos dice también que han enriquecido no solo culturalmente, sino desde su práctica docente, ya que ellos son docentes mucho más sensibles
que les ayudan, por ejemplo, a trabajar con los niños desde el plantel para orientarlos a inscribirlos, decirles que es un servicio gratuito, que es un derecho que tienen sus niños. Uno de los retos es que tuvieron en el ciclo escolar 22-23 tres niños afganos en busca de jardín, los tres en condiciones de refugiados de guerra. Entonces, situaciones que son muy complicadas y que el primer reto que enfrentaron fue incluso antes de que los niños y las niñas se incorporaran con la comunicación de las familias, ya que se dificultaba debido a que los padres hablaban pasto. No sé si lo estoy pronunciando correctamente, lo digo como lo estoy leyendo, que es un dialecto afgano. Y de hecho es de un poblado tan específico en Afganistán que no es un dialecto común y que podían entenderse con apoyo de un padre de familia y una docente por medio del inglés. El siguiente reto tuvo que ver con los aspectos administrativos. Ellos, al ser refugiados de guerra, pues no traían más documentación que su pasaporte, que es lo único con lo que lograron salir. Establecieron una comunicación en el área de control escolar y ellos los inscribieron directamente en plataforma. Entonces ahí tenemos un punto a favor. Ya se inscribieron los niños y fíjense qué importante, no tenían papeles, pero ya se les estaba dando el servicio, que es lo que todos buscamos. Eso es lo principal, ya lo explicó el maestro Mario Dante. Después de su proceso de inscripción, los alumnos se incorporaron a la escuela, una niña, la niña a primer grado y dos niños a segundo. Ya habían informado a la comunidad educativa y empezó el proceso de adaptación. Entonces, fue difícil porque uno de los niños lloraba mucho, dice uno de los niños que estuvo en segundo. Luego, el principal reto también radicó en el lenguaje. Se buscaron muchas opciones, entre estas el uso del lenguaje corporal, las señas para comunicarse, algunas palabras en inglés y los pictogramas. Los pictogramas es una manera muy favorable de comunicarte y dice que fueron de gran utilidad porque las imágenes expresaban de manera exacta lo que tenían que hacer. Y ojo, no nada más como limitante el idioma, sino también alguna situación de discapacidad. Esto es un tip, ¿no? Dice que los mejores intermediarios fueron las niñas y los niños del mismo grupo que fungieron como traductores, o bien los niños de origen afgano observaban e imitaban al resto del alumnado. Es decir, nada mejor que integrarse a edades más tempranas para poder precisamente con tus pares apoyarte. Dice que la niña que se incorporó al primer grado fue mucho más sencillo, pues las características propias de niñas y niños de 3 años con la comunicación de todo el grupo era limitada. Entonces el juego tuvo un papel muy importante. Y hago énfasis en esto, ¿por qué? Porque hay que recordar que el juego es el mejor medio para lograr el aprendizaje. Ya que fue mediador, es decir, el juego fue el mediador para que el alumnado se pudiera comunicar. Esa experiencia con los chicos afganos les llevó a hacer gestiones de otro tipo. Por ejemplo, generar un expediente de salud, para lo cual fueron dados de alta en la clínica cercana de especialidades, en donde también pudieron recibir atención médica. Y ya estamos hablando de otro derecho humano, que es el derecho a la salud y a Una atención, una ¿no? atención digna, exactamente. Gracias. La idea que tenían de recibir el mismo trato que los niños nacionales. Eso era lo principal y lo que siempre se busca, ¿sale? Entonces dice que el periodo que estuvieron en el jardín de niños fue breve, pero sin duda lograron adquirir aprendizajes significativos, que estaban los niños provenientes de Afganistán, estaban en grupos específicos. Todas las docentes tenían claridad. Esto es bien importante, ¿eh? No nada más porque sea mi alumno, no, todas las maestras tenían una claridad de las estrategias a implementar con los niños. Una línea de trabajo siempre se ha sustentado en la inclusión, la convivencia sana y pacífica. Acuérdense que parte del trabajo con nuestros estudiantes en el aula es implementar una cultura de la paz. Dice al final que esta experiencia les llevó a valorar y atesorar la libertad, a fomentar la importancia del respeto a la diversidad sin perder de vista que es un derecho. Excelente, Elena. Muchas gracias por compartir toda esta información, estos relatos y sobre todo esta parte sensible, ¿no? Que todos podemos en algún momento vivir o ser testigos y tendremos que preguntarnos de qué manera vamos a apoyar a estas niñas, a estos niños para que logren este derecho a la educación. De hecho, también en el mismo formato nos hablan acerca de estas siguientes cuestiones en las que deberemos de reflexionar. Además de los procesos de inscripción,
¿Qué otras normas, procedimientos o prácticas afectan el aprendizaje, la convivencia o la participación plena de niñas, niños y adolescentes en la escuela? Todo esto lo vamos a estar revisando también en este documento que tiene que ver con el instrumento de registro de las barreras para el aprendizaje y la participación. Más adelante nos hablan en el mismo documento acerca de lo siguiente. En su comunidad, ¿qué poblaciones ven limitado el ejercicio de su derecho a la educación? ¿Qué podría hacerse al respecto? ¿Sale? Y aquí es donde se está elaborando el producto número uno de la sesión número uno. En este momento, pues vámonos a el siguiente apartado que tiene que ver con esta parte. Miren, aquí están las preguntas que están directamente en el formato y nos invitan posteriormente a revisar este video que tiene que ver con el protocolo para el acceso de niñas, niños y adolescentes en situación de migración en la educación o en su caso, pues revisar este documento que está por acá y tiene que ver con este protocolo. ¿Algo que nos te gustaría platicar, Adriana, de este formato? Fíjate que rápidamente les comento que este es un protocolo en forma de infografía que está muy sencillo, está por pasos, incluso cómo lo debes de hacer, cuál es la recomendación. Yo les recomiendo que este documento lo puedan imprimir ustedes y tenerlo a la mano en dirección, por ejemplo, enmicado, para que les dure por mucho tiempo y saber cómo proceder si los niños que ustedes están recibiendo de repente vienen de otros lugares y no tienen papeles, ¿cómo se va a actuar? Son así como de qué paso, si esto se Ujú. cumple, que se queda aquí, si no pasa al paso 2 y así Como sucesivamente. un diagrama, ¿no? Exactamente. Y en 6 sencillos pasos te explican qué se debe de hacer, qué se debe de hacer, por ejemplo, si ya está saturada tu escuela, con quién te tienes que comunicar, cómo debes de respetar este derecho y no cerrar las puertas ni a migrantes ni a nacionales. ¿Por qué? Porque es derecho de los niños estar en una escuela inscritos. Excelente, Elena, muchas gracias. Y ojo, más adelante nos hablan acerca de este instrumento para el proceso de registro de las barreras para el aprendizaje y la participación. Este documento está muy, muy interesante, pero antes de revisarlo, pues ya tenemos el primer juego para todos ustedes y tal cual, pues es un póker de las barreras para el aprendizaje y la participación. Este juego es un paquete que incluye los 4 juegos. Estos tienen costo, están en la tienda en línea y cuando los descargas se descarga este PDF que estás viendo en pantalla. Tal cual, hay que abrir este PDF y donde dice haz clic aquí para iniciar, lo presiono con el ratón o desde el celular y me va a llevar a una página de internet. Ojo, sí se requiere internet para poder trabajarlos, pero también tenemos los formatos de juegos en PDF para que se pueda realizar sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y en este momento, pues vamos a estar trabajando con este primer juego para ver cómo nos va. ¿Sale? Platícanos, Serena, de qué se trata, por Fíjese favor. que si estamos trabajando precisamente con el tema de inclusión y el acceso a la escuela como un derecho humano de niñas, niños y adolescentes, entonces lo primero que vamos a ver precisamente es si la inclusión realmente se está llevando a cabo en mi escuela o hay algunas barreras, entre otras, además de la inclusión que se están presentando, cómo identificarlas, cuáles son ese tipo de barreras y lo principal es apostar todo. Por eso es un Claro que juego de sí. póker Vámonos, porque Recio. vamos a apostar todo con nuestros compañeros a ver qué tanto conocemos y esto es como un previo. Nosotros lo estamos presentando aquí como un previo, pero también si tú quieres lo puedes hacer en otra parte, a lo mejor para cerrar después de ver el documento de las MAP, pero es una manera también divertida de apoyarles a que esto no sea tan tedioso. Vámonos con las diferentes preguntas y aquí, por ejemplo, aparece la primera. ¿Qué se debe hacer primero al identificar una barrera para el aprendizaje y la participación en la escuela? ¿Cómo se juega esto? Miren, tenemos 3 diferentes cartas. Cada carta es una posible respuesta, solamente una es correcta. Y aquí nosotros podemos elegir cuántas fichas queremos jugar. El máximo, pues, es de 8 fichas, porque es el total de fichas que tenemos. Yo pongo mis 8 fichas y bueno, ¿qué debemos de hacer? A ver, inciso A, informar a los padres para tener un diagnóstico oportuno. B, aplicar una sanción por no identificarla a tiempo. Muy administrativo eso. La C, registrar la barrera y el contexto en el instrumento de registro. Bueno, yo voy a elegir la C, Porque ya sabes que ya porque ya ya sé. leíste el documento. Y bueno, ya me Por gané eso un 8 tip puntos. es
que Ok. lean el documento los maestros previo a esto. Así ya Sí. agilizan también su consejo técnico. O también si quieren iniciar con el juego, pues es muy válido para saber qué sí hemos consolidado y en qué vamos a prestar atención, ¿no? Como los simuladores que utilizamos del SEA. Por ejemplo, la siguiente, Adriana, ¿nos los lees, por favor? Dice, ¿qué son las barreras para el aprendizaje y la participación, mejor conocidas como VAP? ¿Qué son? Yo creo ¿Cuánto fíjate, yo pienso que mi colectivo docente sí va a saber qué son, entonces también lo apuesto todo. 15, vámonos con 15. Inciso A, factores que facilitan el aprendizaje de todos los estudiantes. B, obstáculos que impiden que los estudiantes Accedan. accedan y ejerzan su derecho a la educación. C, alumnos que tienen barreras para aprender y participar en el aula. ¿Por cuál te vas, Adriana? Bueno, aunque ella hizo el juego, ¿eh? No, pues tú dinos. Yo creo que es el inciso, familia sea, eso. Correcto. Vámonos con todo, vamos a apostar la Ahorita casa, el vamos a hacer carro. Todo. correcta para que vean qué es lo que pasa en este juego de apuestas, ¿eh? Perfecto. Ya empiezan los casos. Ya empiezan los casos. Si un estudiante ojo, esta palabra no la puedo decir aquí porque me quitan el video, escolar debido a su condición específica, ¿qué tipo de barrera es? Entonces vamos a equivocarnos, voy a solamente elegir 19, me voy a equivocar a propósito, barrera estructural, barrera normativa, barrera actitudinal, ¿no? Yo sé cuál es la respuesta, voy a elegir la B, que sé que no es la respuesta, ¿sale? Ahí me equivoqué y me quitan esos puntos, ¿no? Entonces ya no tengo esas fichas, pero no pasa nada, todavía tengo algunas con las que puedo continuar, ¿sale? Y no, son más, creo que son 15 15 preguntas las 15 que están preguntas. elaboradas Ujú. para ustedes para que se puedan divertir aplicando todo su conocimiento acerca de las VAPs y recordar los tipos de VAPs que hay. Y ahorita a continuación vamos a trabajarlas rápidamente. Claro que sí, Adriana. Vámonos con ese instrumento para el registro y ojo, vamos a estar revisando algunos puntos más nodales como tal. Tenemos que son 4 diferentes barreras para el aprendizaje y la participación. Hay documentos, paréntesis, que solamente manejan 3. Las primeras 3, estructurales, normativas, didácticas, y dentro de las didácticas se incorporan las actitudinales. Hay documentos como los del Consejo Técnico Escolar que manejan las actitudinales como una diferente, una aparte. Ojo, esto creemos nosotros que no es lo más conveniente de parte de la Secretaría de Educación Pública porque puede generar confusión. Si nosotros revisamos la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, pues vamos a encontrar esta organización que les platicaba. Entonces, nada más es un detallito para que lo tengan presentes. Exacto, eso es muy importante. Adriana, ¿te escuchamos? Muy bien, pues fíjense que aquí está el primer instrumento de las barreras para el aprendizaje. No, vamos a ir aquí adelante. Voy a quitar nuestra imagen un poquito a Ujú. un lado. Y este es el primer instrumento de registro de las barreras para el aprendizaje y participación, identificación escolar. Esto es lo primero. Vamos, esto es una por estudiante. Aquí te dice todas las instrucciones, el registro para las barreras para el aprendizaje y la participación, y la participación, la identificación individual y anexas el documento. Si tú detectas alguna niño está enfrentando una barrera, porque hay que recordar, no, los niños no tienen las barreras, las enfrentan porque las tiene el sistema educativo. Entonces, tú vas a llenar esta primer ficha, este primer formato, por así decirlo, o instrumento, y aquí ya viene todo, y tú vas a ir poniendo y dando seguimiento a esto de la siguiente manera. Este instrumento es para las barreras estructurales. ¿Qué son las barreras estructurales? Son aquellas que normalizan la exclusión. Son situaciones que nosotros vemos tan cotidianamente que pensamos que es normal. Por ejemplo, cuando tú estás negando la atención educativa por un problema de administración, vinculación o gestión del tiempo laboral. Entonces, esta es una barrera estructural. O, por ejemplo, cuando no hay medios de transporte insuficientes o inadecuados o inaccesibles para llegar a la escuela. Entonces, no es que como este niño va a llegar tarde o cuestiones por el estilo, pues no, estas son barreras estructurales, es decir, que todas esas situaciones que nosotros vemos comúnmente como normales, pero que no deben de estar presentes. Luego vienen otro tipo de barreras, que son las normativas y que son un impedimento desde la ley, la norma, la disposición o la política, es decir, todo lo que tenga que ver con las cuestiones legales son parte de las barreras normativas. Ejemplo, procesos de gestión excluyentes, de contextualizados, segregatorios, entre otros.
rigidez administrativa, burocrática, morosa, entre otros, ¿sale? Cuando hay tanta rigidez administrativa o tanto papeleo que impide que los niños sigan yendo a la escuela, ¿por qué? Porque se dificulta tanto en que tráeme el CURP, el acta de nacimiento, otra vez, Certificado de todo. actualízame esto, actualízame aquello, y si no, no te inscribo al niño. Esas son barreras de carácter normativa que tienen que ver con las cuestiones legales. Luego vienen las barreras didácticas, que son métodos de enseñanza y evaluación que no son acordes a las necesidades reales de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Es decir, las barreras didácticas generalmente son cuestiones que nosotros los docentes impedimos por nuestra práctica propia, como una práctica docente homogeneizada sin considerar la diversidad y las necesidades específicas de cada condición, o la estandarización de los aprendizajes como punto de partida para la intervención y para la evaluación. Yo siempre les digo, las normativas, las didácticas son situaciones que de repente nosotros tenemos como docentes, ajá, Y que no son para juzgarnos, compañeras no, ni son compañeros. para mejorar. Eso para mejorar no es la intención el que podamos decir, oye, es que soy buen maestro o mal maestro, no. Simplemente son situaciones que de pronto se han vuelto tradicionales y que están afectando el derecho a la educación. ¿Qué es lo interesante? Pues revisar cada una de nuestras prácticas y ver de qué manera vamos a seguir apoyando a nuestros alumnos. Así es. Las barreras finalmente actitudinales son las relacionadas con las interacciones y las concepciones sociales, es decir, dentro de la sociedad, ya sea escuela, aula o comunidad, que se están presentando respecto a la atención a la diversidad. Se pueden hacer evidentes en el aula, en la sala, en la escuela, en el centro, con las mismas familias. Y vienen algunos ejemplos, por ejemplo, altas expectativas sobre el desarrollo y su aprendizaje, el bullying en el entorno escolar, por ejemplo, las etiquetas sobre las condiciones que tienen los diferentes estudiantes. Entonces, aquí viene cómo vas a hacer una interpretación general. Dice que con la información que tú ya recabaste y la ficha inicial que hiciste, con la finalidad de poder establecer acciones y estrategias necesarias, ¿qué es lo que sigue? Pues ya el actuar. Entonces, vamos a hacer una guía de preguntas para redactar el informe. Y aquí te vienen las preguntas. Voy a leer nada más algunas, como por ejemplo, ¿cuáles serán las responsabilidades de cada integrante del colectivo? ¿En qué plazo se van a realizar las acciones? Son 10 preguntas, pueden surgir más, pueden no tenerlas todas, a lo mejor nada más responder algunas, dependiendo. Y con base a eso ya vas a tener el informe de las VAP que enfrentan estos niños, estos estudiantes, y lo vas a escribir. Es una redacción como tal, es decir, vas a vaciar, por así decirlo. Luego vienen las referencias bibliográficas y viene que es instrumento de registro de las barreras para el aprendizaje y la participación, que es la para identificación individual. Igual vienen los datos generales, tú lo llenas, igual como dice en esta parte, y vienen de nuevo las estructurales, que es normalizar la exclusión, las normativas, que son las cuestiones legales, luego vienen las didácticas, que son las que se enfrentan en la cuestión del deber ser de cada uno de nosotros como docentes, y finalmente las barreras actitudinales. Y esto, por ejemplo, es de la misma manera, viene una interpretación con una guía de preguntas. ¿En qué contexto se están enfrentando esas VAP? ¿Cuáles son las responsabilidades de cada integrante del colectivo? ¿Qué plazos se realizarán las acciones? Si se fijan, son las mismas. Y finalmente viene la redacción que tú vas a hacer. Si ustedes tienen, yo les digo, no tienen que extenderse tanto en ese informe, lo importante es el seguimiento que se les da. Y aquí termina este documento. Claro que sí, familia sea. Y ojo, más adelante estaremos trabajando con el proceso de mejora continua. De hecho, pues este video, si se dan cuenta, estamos todavía en la sesión número 1, en la cual vamos a estar trabajando con diferentes documentos y vamos a pensar en lo siguiente. Familia sea, vamos a en este momento cerrar con este video para poder hacer la parte número 2, porque todavía se viene todo el proceso de mejora continua. Vamos a trabajar acerca de esta imagen que está muy interesante, las diferentes fases. Vamos a trabajar con el contexto, con el diagnóstico y demás, así como algunas otras preguntas, y en total tendremos 2 productos más. Así que, dado que es muchísimo el contenido y para no hacer este video de 2 horas, pues vamos a cerrar en este momento para hacer la parte número 2. Recuerda que todos los materiales están en nuestra tienda en línea, Centro Aprendizaje Activo. Si quieren descargar algo de manera
manera gratuita, pues tal cual lo agregan en el carrito, le dan continuar y si no tiene costo, pues tu pedido es gratuito, no requiere ningún pago. ¿De acuerdo? Ojo, si agregas algo que tiene costo, pues ahí sí te va a pedir alguna forma de pago. Tenemos este paquete completo para que no tengas ningún problema, que tengas todo de manera rápida y fácil y tiene promoción de 300, está en 270. Te incluye todos los materiales, todos, los de gratis, perdón, los de pago y los que son gratuitos. Y además el sistema te da 10% de descuento. Y esta sí, pues te da descuento de manera automática, sin ningún problema. Puedes pagar con PayPal, Mercado Pago, tarjeta de crédito, débito, con lo que tú quieras. Y todo se te envía de manera inmediata a tu correo electrónico. Familia SEA, nos quedamos trabajando para todos ustedes. De nuestra parte ha sido todo. Les deseamos lo mejor y nos vemos. Hasta Hasta la la próxima. próxima. Gracias.